Con la mano en el corazón, ¿no pensaste alguna vez que a estas casas se las lleva el viento o que se desmoronan con un terremoto? Mirá, se lo pregunté a uno de los mayores expertos del país en steel framing y me contestó esto en el extracto de la charla que mantuvimos. Bueno, otra de las cuestiones que tienen que ver con dudas y más que dudas, temores de la gente. A lo mejor estamos muy influenciados por las películas norteamericanas o por los tornados que tan frecuentemente están azotando, sobre todo las zonas del sur de Estados Unidos. ¿Qué tan resistente es a los vientos fuertes, cuando no a los tornados? Que a lo mejor no es nosotros no estamos en zonas muy afectadas por eso, pero sí a vientos fuertes. ¿Y qué tan resistente es respecto a lo que es, y que supongo yo que ustedes están en Mendoza y lo sabrán de primera mano, con respecto a los sismos, en comparación con construcciones tradicionales? Claro, sí, sí. También no deja de ser una pregunta frecuente y muy importante, porque tiene que ver con el colapso de la estructura sobre la cual va a vivir una familia, evidentemente. Ahí también tenemos que ir como demitificando cosas, ¿no? Porque entre Hollywood y un montón de mitos urbanos, parece que la construcción en seco una persona la atraviesa sin problema una pared, y no es así, ¿no? Eso lo hacen en Hollywood justamente para que no se dañe el actor o el doble del actor, ¿sí? Pero evidentemente en la realidad eso no es así. Son muros envolventes de 10 capas, con lo cual tienen una resistencia importante. Pero no solo porque lo diga yo. Lo importante a tener en cuenta, y cualquier persona lo debería evaluar así, es que esto figura en la normativa vigente. Por ejemplo, en Argentina, las normas CIRSOC, que son las normas que rigen a los calculistas y los orientan de cómo se debe verificar cualquier tipo de estructura resistente, de hormigón, de acero, de fibra de vidrio, porque hay estructuras de fibra de vidrio, de madera y de steel framing. En el caso nuestro, en el capítulo 303 del CIRSOC, cualquier calculista puede ver la metodología en la que tiene que verificar estructuras de acero galvanizado de uniones atornilladas, ¿sí? Dicho esto, también puedo aportar desde mi análisis, de mi experiencia, es que en el caso del sismo, lo que más afecta a una estructura es su peso. El peso de la estructura me obliga, para que no vuelque, me obliga a enterrar contrapesos desde la superficie hacia abajo para que esta estructura no vuelque. Entonces yo necesito construir en zonas sísmicas graves, en mi caso Mendoza, grado 4 para nuestra legislación. Necesito construir estructura lo más liviana posible, no lo más pesada posible. Ese es un error que incluso yo lo viví en carne propia en mi familia. Cada vez que se llenaba los cimientos de una obra, era como un orgullo. Habíamos enterrado una cantidad de plata infernal, pero mi papá, parado al lado del propietario, miraban para abajo y decían, qué cimiento que tiene esta obra. Y es verdad, tenía que tener esos cimientos porque la iban a construir de hormigón o ladrillo de mampostería y necesitaba ese contrapeso. En el caso de las estructuras livianas, evidentemente eso se optimiza mucho más en zona sísmica si la construcción se hace con un método constructivo liviano. Ahora viene la contraparte. Si es muy liviano, tengo el riesgo de que se vuele, ¿sí? Claro. Empiezo a compensar entre zonas. En mi caso tengo sismo, viento, el famoso viento sonda, con sus ráfagas, y además tengo nieve. O sea que cuando tengo que hacer un cálculo, tengo que factorear las tres condiciones y elegir la más desfavorable. ¿Qué pasa si mi casa está cargada en el techo con nieve? ¿Qué pasa si justo tengo un sismo y además un viento como el de mi zona? Es complicado, o sea, vivo en una zona de las más complicadas para calcular la estructura de una vivienda. Entonces podemos también además decir que en el viento muchas veces, no digo siempre, pero la mayoría de las veces y sobre todo en un tornado, el gran problema no es la velocidad del viento,
como ustedes lo habrán visto, y ahí Hollywood se encarga también de mostrarnos, o los noticieros, en la vida real, cómo estos vientos que exceden cualquier normativa de cálculo, esto hay que tenerlo muy claro, nadie calcula para un viento de 400 kilómetros por hora, ningún sistema constructivo, ninguna norma del mundo estipula que el calculista tome para resistencia de estructura vientos de 400 kilómetros por hora o más que la van a empujar. Como así tampoco toma un sismo grado 12 o 13 en la escala de Richter. Con lo cual, y termino diciendo esto, el problema en el caso de un tornado es que levanta proyectiles y los tira, los lanza contra tu casa, contra tu construcción. Es muy difícil cualquier sistema constructivo que no sufra daños de colapso total, como los techos, las aberturas y demás. Cuando se te viene un auto, impacta contra la pared de tu casa, es muy difícil, salvo que construyas un búnker de hormigón armado que vaya a resistir. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que acá en Argentina yo tengo que construir mi casa para toda la vida mía y probablemente de mis hijos. En Estados Unidos, por ejemplo, que es muy común, ellos tienen un sistema de reconstrucción de viviendas donde interviene la financiación del banco, la compañía de seguro, el sistema constructivo. La rapidez para poder reconstruir todo eso es lo más importante. Y las personas se ponen a salvo en un refugio, no en la vivienda. Si vos vivís en una zona de tornado y sabés que pasan tornados por ahí, lo más lógico es que tengas un refugio, porque no importa el sistema constructivo, los daños de tu vivienda van a ser muy considerables. O sea, pero ante un sismo, por ejemplo, las posibilidades de colapso, de derrumbe en este sistema, si está calculado para zona sísmica, supongo yo que son menores que para una construcción hecha en ladrillos. Correcto. Es mucho menos afectada por la situación sísmica que una construcción pesada de ladrillo, de macizo de ladrillo. Eso es mucho más peligroso, sobre todo si no está bien construido. Siempre estamos hablando sobre la base de que están bien ejecutados los métodos. En albañilería bien hecho y en steel framing bien hecho, bien calculado y bien ejecutado. Es mucho más racional construir liviano, utilizo menos kilos de material para la misma resistencia. Por supuesto, continuamos conversando con Fernando y aproveché para consultarle un montón de otras preguntas que seguramente te estás haciendo sobre steel framing. Por eso te invito a ver la charla completa haciendo clic en este video y no olvides suscribirte porque continuamente estamos subiendo videos con soluciones a tus problemas.